Bienvenidos. El día de hoy analizaremos una de las lecturas asignadas para la unidad 2, sobre ecología cultural y neoevolucionismo. Entonces, hoy veremos el trabajo de José Luis Lanata de 1993, el cual lleva por nombre Evolución, Espacio y Adaptación en Grupos Cazadores-Recolectores. El trabajo de Lanata es una propuesta que involucra varias posturas teóricas. Entre ellas sobresalen la ecología cultural, el neoevolucionismo, el procesualismo y la arqueología conductual. Y estas dos últimas teorías las veremos en unidades posteriores. Sin embargo, lo interesante es que Lanata aborda estas posturas de manera crítica, valorando las ventajas y limitaciones de cada teoría, esto para estudiar los temas sobre cazadores-recolectores. En esta sección vemos la fuerte influencia del procesualismo, que también es de carácter positivista. De esta postura sobresale la teoría del rango medio, la cual veremos en la unidad 3. También en esta sección Lanata relaciona su propuesta con el neoevolucionismo, el cual, recuerden, se diferencia principalmente del evolucionismo clásico por el rechazo a los argumentos de superioridad racial y evolución unilineal. Mientras que en este apartado vemos cómo introduce la ecología cultural. Noten las palabras claves como adaptación al entorno y explotación de recursos. Continuando en la página 4, observen cómo la ecología cultural, al igual que el procesualismo, implementan teorías temáticas, como lo son los patrones de asentamiento, ya que este tipo de estudios permite vincular el comportamiento humano y el ambiente. Los patrones de asentamiento fueron impulsados principalmente por los trabajos de Gordon Willey en Perú, esto en una época en la que las aproximaciones funcionalistas debatían contra la historia cultural, pero este panorama se dio principalmente en Norteamérica. Mientras que en el caso europeo y asiático vemos cómo sobresalen los trabajos de Vita Finzi y Hicks en Israel, así como los trabajos de Clark en Reino Unido principalmente. Todo esto durante el auge del funcionalismo en Europa, una época en la que los estudios sobre patrones de asentamiento y variables ambientales tomaron mayor relevancia en arqueología. Pero lo importante de ir entendiendo es que el espacio y el territorio nos brindan un escenario para analizar las interacciones entre humanos y ambiente. Esto con el fin de ver patrones de adaptación al entorno natural. Acá observen cómo Lanata involucra un análisis tanto temporal como espacial. Recordemos que ambos ejes de estudio fueron introducidos desde la arqueología histórico-cultural. En esta parte es importante aclarar que Lanata quiere separar su estudio de los clásicos estudios de patrones de asentamiento. Según el concepto de continuum que Lanata explica, podemos interpretar que la arqueología de patrones de asentamiento carece de una perspectiva espacial amplia. Sin embargo, ustedes deben entender que los estudios de patrones de asentamiento incorporan diferentes escalas de análisis espacial. Por ejemplo, en primer lugar están los niveles micro o de áreas de actividad, luego están los niveles meso o de sitio arqueológico o asentamiento, y finalmente están los niveles macro o regionales que incluyen varios sitios o asentamientos. De manera que los patrones de asentamiento ciertamente incluyen rangos espaciales amplios de análisis. Pero continuemos con la lectura. Observen aquí que Lanata explícitamente indica un objetivo que se vincula a la ecología cultural. Recuerden que Stewart en su artículo del 2006 indican que el segundo objetivo es analizar los patrones en la explotación de recursos por áreas, esto a partir de tecnologías particulares. Ahora, continuando en la página 5, vemos en esta sección que el autor señala variables importantes de ser consideradas en el estudio de la territorialidad. Y aquí es relevante ir entendiendo cómo el concepto de territorialidad proporciona una herramienta conceptual para entender el comportamiento humano a nivel espacial principalmente. Noten que la viabilidad de protección o defensa del territorio depende de la ganancia que el espacio provea. Por lo tanto, los beneficios de defender el territorio deben ser mayores que el tiempo y la energía invertidos en la defensa del espacio. Y esto evidencia una explotación óptima del espacio. De lo contrario, es decir, si demanda más tiempo y energía en comparación con las ganancias que provee el espacio, esto nos indicaría una explotación no óptima. Pero lo que deben ir comprendiendo es que entender el comportamiento de la explotación de recursos permite entender la adaptabilidad al entorno. Y noten que para esto también entran en juego variables como la predictibilidad, la distribución, la densidad, la disponibilidad, así como la diversidad de los recursos. También es importante que observen cómo desarrolla los conceptos de territorio, que refieren al espacio, así como el concepto de territorialidad, que se relaciona al comportamiento humano en el espacio. Pero antes de continuar, hagamos una pausa y vayamos sintetizando los argumentos teóricos de Lanata.
el autor está interesado en estudiar el comportamiento de los cazadores-recolectores según el concepto de territorialidad, es decir, según la conducta que estos grupos tienen en un espacio determinado y en donde explotan o extraen recursos naturales para su diario vivir. Entonces, para la Nata es importante entender el cómo y el porqué de la territorialidad, y esto refiere a los beneficios o ganancias de proteger el espacio, así como la inversión de tiempo y energía necesarios para proteger ese espacio. También esto debe incorporar una perspectiva sobre la distribución de los recursos en el espacio. De modo que el autor pretende analizar este tema desde una perspectiva espacial del movimiento y comportamiento de los cazadores-recolectores, lo cual muestra la adaptación de los humanos a la disponibilidad de los recursos. En esta sección es importante señalar la diferencia entre dos conceptos, recolección y forrajeo. El forrajeo refiere a una actividad de extracción de recursos, pero no necesariamente de carácter intencional o planificado, mientras que la recolección es un modo de extracción de recursos de manera intencional y planificada, pues esta conlleva el conocimiento estacional de los recursos, así como su almacenamiento. Ahora movámonos a la página 6. En esta página es importante notar cómo, a partir de planteamientos teóricos de otros autores, la Nata va reconstruyendo el comportamiento de los cazadores-recolectores, esto según datos etnográficos principalmente. Lo importante de observar es que esta información es fundamental para ir construyendo los indicadores arqueológicos, es decir, cómo la teoría se traduce en evidencia artefactual y no artefactual. ¿Qué objetos arqueológicos muestran comportamiento de cazadores-recolectores? Acá noten una advertencia común en el uso de datos etnográficos, pues debemos utilizarlos cuidadosamente, ya que no siempre pueden aplicarse a todas las regiones del mundo, ni reflejan por completo el comportamiento del registro arqueológico. Los datos etnográficos son una ayuda para entender la evidencia arqueológica, pero no son interpretaciones de los datos arqueológicos. Continuemos en la página 7. Acá la Nata continúa discutiendo sobre datos etnoarqueológicos, con la precaución que implica utilizar esta información. Resumiendo esta sección, es interesante notar cómo se desarrolla el marco teórico de la investigación. Observen que se utiliza una teoría temática, los cazadores-recolectores. Además, noten que esta teoría presenta varios modelos, que principalmente son fundamentados a partir de datos etnográficos. Sin embargo, estos modelos son utilizados para explicar el comportamiento territorial de estos grupos sociales. Una vez más, lo importante de ver es que la Nata discute todos estos modelos para ir justificando y seleccionando los argumentos teóricos más sólidos. Pero ahora movámonos a la página 8. En esta página vamos viendo cómo introduce el neoevolucionismo. Noten cómo entrelaza los temas evolucionistas culturales con la adaptabilidad al entorno natural. Sin embargo, la Nata es claro respecto a los riesgos de utilizar aproximaciones neoevolucionistas, esto debido a su carácter determinista tecnológico y ambiental. Por lo tanto, el autor es consciente de que otros factores pueden influir en la territorialidad de los cazadores-recolectores. Moviéndonos a la página 9, vemos cómo extiende su discurso teórico, así como la comparación sobre diferentes modelos para cazadores-recolectores. Es importante que noten los conceptos claves relacionados con los patrones de asentamiento y cómo podrían traducirse en indicadores arqueológicos. Pero ahora veamos la página 10. Acá es interesante que noten el modelo para el patrón de asentamientos cazador-recolector, esto según estrategias de explotación de recursos. Y si nos movemos a la página 11, podemos observar que este modelo es una propuesta versátil, pues considera variables estacionales en la movilidad de los cazadores-recolectores. Este modelo no es estático y puede adaptarse a diferentes factores de explotación de recursos. Finalmente, en la página 12 vemos que la Nata resume los pros y contras de los diferentes modelos teóricos, y cómo estos contribuyen o no al entendimiento sobre la territorialidad de los cazadores-recolectores. Acá lo importante de entender es cómo los argumentos evolucionistas y ecológicos pueden ser de utilidad, sin embargo deben aplicarse con cuidado, para no caer en determinismos ambientales sobre la adaptación de los seres humanos al entorno natural.